proceso. Ya lo estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y esta vez vamos a hacer un pequeño vlog acerca de cómo lavar oro, el proceso, y ya pues vamos ahí a mostrar. Ahora sí viene lo chido. Bueno gente, ya llegamos al lugar, estamos aquí con mi hermana, ella nos va a mostrar cómo es el proceso de lavado del oro. Bueno, lo que está haciendo ahorita es sacar el material, ya que eso es el que contiene el oro. Bueno, como podemos ver, ya está sacando. Sonríe a la cámara. Sonríe. Y acá también podemos ver que está sacando el material para lavar el oro. Mi sonríe. Bueno, estamos sacando el material. Eso es la que contiene el oro adentro. Sí, así va a ver. Y ahorita nos estamos dirigiendo ya para comenzar el lavado. Y para lavar el oro tenemos que botar las piedras y dejar solo arena, ya que esto es el material que queda al final y contiene el oro ahí dentro. Ya estamos terminando el lavado y podemos ver el resultado. Y ahí se asoma, a ver, enfoca la cámara, sí, podemos ver el oro ahí que hemos obtenido. Y ahí está el resultado final. El oro. Bueno, seguimos avanzando. Ya hemos mostrado el proceso, cómo lavar el oro. Como podemos ver, ahí están mis dos hermanos. Están ahí en mi celular, están jugando. Podemos ver a mis dos perros. Otro perrito. ¿Qué le quiere hacer? Mira. Mami, mira qué le quiere hacer el Teo. Mami, mira qué le quiere hacer, mira. Bandido. Roisa, mira. Bandido, ¿qué hace? Roisa. Mira, Teo. Ve arrecho, ¿no? El macho. Arrecho, arrecho vengo, arrecho vengo, arrecho vengo, arrecho vengo. ¿Qué quiere hacer ese perro? Qué asco. Aquí estamos en la selva tropical amazónico. Ahí tenemos un panorama del río. Estamos frente al río, como podemos ver. Ahí está, se para allá. Bueno, ahí están jugando mis perros.
y están jugando a las mordidas. Y vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Podemos ver unas rocas, digamos aquí peña sería. Estamos viendo cómo es. A mí me llama la atención de cómo es la roca, tienen unas marcas extrañas. Sería, mira cómo tienen marcados esto. No sé cómo se originaron esas líneas que están ahí marcadas. Está todo hasta allá abajo. Tienen, la verdad, digamos, es algo muy extraño. Se va esto a lo largo de las peñas hasta que llega al río. Llega aquí, termina las marcas y sigue hasta allá. Y vamos avanzando.